Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la charla mensual de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. El día de hoy tenemos una presentación de Andrew Lindwedel, eh, que va a tratar sobre el tema Ecología de las aves en el corredor biológico interurbano El Achote de Grecia Alajuela. Andrew es graduado de la licenciatura de Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, y él es también becado del Fondo Scotch. Así que le damos la bienvenida a Andrew y muchas gracias. Bueno, saludos y muchas gracias. Buenas noches. Sí, vengo a presentar un poquito, ¿verdad? La parte de resultados que había obtenido de la tesis que realicé en la licenciatura en la Universidad Nacional con respecto a este tema de la ecología de aves dentro del corredor biológico interurbano. Acá. Entonces, para poner un poquito en contexto, ¿verdad? Un poquito de antecedentes, a nivel global se han hecho múltiples estudios sobre cómo cambia, ¿verdad? La estructura de la comunidad de las aves con respecto a diferentes tipos de cobertura. Ya cuáles aves son o cuáles especies de aves son las que nosotros podemos ver más asociadas a las zonas de bosque, cuáles son las que típicamente podemos encontrar en zonas urbanas o en zonas de cultivos, ¿verdad? Eso ha sido un estudio que se ha basado más que todo para ver cómo ha afectado actualmente la pérdida y la fragmentación de hábitat en este tipo de fauna. ¿Ok? Y también se ha estudiado cómo la composición de esas aves, ¿verdad? La comunidad de aves, se ha comportado en las grandes ciudades, ¿verdad? Se han hecho múltiples estudios de qué tipos de especies se pueden encontrar en las grandes ciudades de Latinoamérica, como por ejemplo Ciudad de México, Buenos Aires, que son los que más presentan estudios, debido a que actualmente sucede un fenómeno que es lo que nosotros denominamos homogeneización de la biota, ¿verdad? Quiere decir que muchas especies de aves que estamos encontrando en ciudades se están repitiendo, inclusive aunque el nivel, la variación geográfica sea muy grande. ¿Qué quiere decir? Que las especies que yo estoy encontrando en la Ciudad de México coinciden mucho con las que estoy encontrando en San José, con las que estoy encontrando en Heredia, con las que estoy encontrando en Buenos Aires, en La Paz, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que se ha dado mucho actualmente. A nivel nacional, ¿verdad? Lo que se ha estudiado con respecto a este tema ya es un poco más reducido. Han habido estudios que se han enfocado más en la parte de agropaisajes, qué tipo de aves, y qué caracterización ecológica, que este, se han centrado más que todo en esta parte y en algunos corredores biológicos, ¿verdad? Como por ejemplo el Cordillera Volcánica Central Talamanca, se han hecho estudios en San Juan la Selva, en el río Bermúdez, ¿verdad? Incluyendo esta parte de los corredores interurbanos, que es como un nuevo modelo, ¿ya? Que incluye también toda esta parte de los asentamientos humanos. Y localmente en Grecia, en Alajuela, los estudios ya ahí prácticamente son contados con los dedos de una mano, ¿ok? El único que tengo, de hecho, referencia es el de la doctora Maglianesi, que ella hizo una comparación de las aves que habían en el bosque secundario, que había en la Reserva Forestal de Grecia, contra, ¿verdad?, el bosque de coníferas que había sido introducido. Entonces, del por qué se hizo este proyecto acá, el corredor biológico interurbano El Achiote, que ahora en este momento lo vamos a denominar como CBIA, ¿ok? Ofrece, o bueno, su principal objetivo es ofrecer conectividad en lo que es la parte norte, que comprende las faldas del volcán Poás y la Reserva Forestal de Grecia, con la otra parte, ¿verdad? Más hacia el sur, que es el corredor Montes del Aguacate. O sea, es conectar una zona, un parque nacional y una reserva forestal con otro corredor biológico. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, este corredor El Achiote se formó hace poquito, en los años 2017, más o menos 2017-2018, y lo que pasa es que la caracterización que hay de fauna en este lugar es muy limitada. El corredor es bastante grande, abarca aproximadamente unos 55 kilómetros cuadrados, pero no hay datos, ¿verdad? O los datos son muy pocos del tipo de avifauna que hay dentro del corredor. Y digamos, entonces, de entre todos los grupos animales, ¿por qué escogimos aves? Bueno, sabemos que las aves son excelentes bioindicadores, ¿verdad?
son organismos relativamente fáciles de muestrear y sabemos que cuando yo estudio la comunidad que se asocia a un tipo de suelo específico, esto va a coincidir con el tipo de vegetación que hay, con las características ecológicas que ofrece ese sitio, ¿ya? Y todavía más si podemos encontrar especies que son endémicas, especies que son raras, que pueden ser accidentales, especies que se pueden considerar vulnerables en la parte de conservación, que eso le da, ¿verdad? Todavía un mayor valor, ¿ok? Y Grecia como tal, ¿verdad? Como cantón, que es por donde pasa el corredor interurbano, actualmente cuenta con mucha cobertura urbana, ¿ok? Y lo que más predomina en este momento son los cultivos, que son más que todo de caña de azúcar, y también la cobertura urbana que actualmente se está expandiendo, ¿verdad? Con la formación de condominios y ahora con la nueva formación de la zona franca, ¿verdad? Que esto también puede poner en jaque ya y la diversidad de aves que podemos encontrar acá, ¿ok? Así como de otro tipo de fauna. Entonces, por estas razones es fundamental implementar todo este tipo de medidas de manejo para que el corredor tenga una buena funcionalidad, ¿ok? Entonces, el planteamiento del problema acá que se hizo en esta investigación es que dentro del corredor, del achiote se abarcan diferentes tipos de coberturas. Las principales tienen a ser el uso del suelo urbano, tenemos el uso del suelo de bosque, que tenemos bosque secundario y bosque de ribera, y también el uso del suelo agrícola, que está más que todo abarcado por caña de azúcar y también cafetal. Entonces, el problema es que no se tienen datos con respecto a qué avifauna hay asociada en cada uno de esos tipos de cobertura y cómo esa puede llegar a variar, ¿verdad? Qué tan drástico puede ser el cambio de aves que yo puedo encontrar en el bosque con respecto a las aves de ciudad o con respecto a las aves, ¿verdad? De zonas más abiertas. Entonces lo que se plantea es si la diversidad de los tipos de cobertura de uso del suelo que hay dentro del corredor puede afectar la biodiversidad de aves a través de una determinación de sus requerimientos ecológicos. Entonces, como objetivos principales, el objetivo general de mi investigación fue prácticamente evaluar, ¿verdad? Todos los requerimientos ecológicos de las aves asociadas a distintos tipos de cobertura con el fin de mejorar una conectividad funcional dentro del corredor biológico interurbano El Achiote. Y con base en eso, entonces, desarrollamos tres objetivos específicos, o sea, tres pasos. El número uno es, primero, ver cuáles aves hay y en qué abundancia, ¿verdad? Determinar riqueza y abundancia y a partir de ahí hacer una caracterización ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, bueno, cuáles especies pueden ser, migratorias, en qué tipo de gremio trófico se encuentran, qué tipo de comportamientos exhiben, ¿verdad? Una detallada descripción de cada una en los diferentes tipos de cobertura. A partir de ahí, entonces, como objetivo número dos, determinamos el grado de relación que existe entre la estructura física del paisaje y la composición de aves que hay dentro del corredor biológico. ¿Ok? Estructura física del paisaje me refiero a estructura, el componente vegetal, ¿verdad? ¿Qué tipo de árboles, qué tipo de arbustos son los que posiblemente favorecen la presencia de ciertas aves ahí? Y el componente espacial, ¿verdad? Si la cercanía, por ejemplo, de un uso del suelo de bosque con respecto a un río, con respecto a una ciudad o con respecto a un campo agrícola, eso también puede influir, ¿verdad? El componente espacial. Y con base en esos dos resultados, pasamos al objetivo número tres, que es proponer ya alineamientos de manejo, ¿verdad? Para mejorar este tipo de conectividad dentro del corredor. Entonces, la metodología se basó en que, bueno, dentro del corredor se seleccionaron 10 sitios de muestreo, ¿verdad? Hicimos dos sitios por cada tipo de cobertura durante 6 meses, es decir, escogimos dos sitios urbanos, escogimos dos sitios de cafetales, dos sitios de cañales, dos sitios de bosque de ribera, ¿ok? Este, y dentro de cada uno de esos sitios, ¿verdad? Estudiamos la diversidad de aves, ¿verdad? En riqueza y abundancia,
para hacer una caracterización ecológica. Esto nosotros lo hicimos 3 meses en la época seca y 3 meses en la época lluviosa. Septiembre, octubre y noviembre, época lluviosa, y en la época seca abarcamos lo que fue marzo, abril y mayo, también que considera con los picos de migración para tener todavía más robustez en los datos. Y bueno, las variables ecológicas que nosotros consideramos, aparte de riqueza, ¿verdad? Que es la cantidad de especies, es la abundancia, ¿verdad? La abundancia nosotros acá, la, la estudiamos en dos componentes, el componente teórico y el componente calculado. Entonces, la abundancia relativa teórica lo que trata es ver un porcentaje del número de especies que yo saqué con respecto al número de sitios que se muestrearon. En total fueron 10 sitios. Entonces, quiere decir que si yo a una especie la vi en los 10 sitios, entonces ya la considero una especie muy común. Si esa especie solamente la vi en una o en dos sitios de los 10, entonces la podemos clasificar como una especie ocasional. O si la vi en 6, 7 sitios, entonces es una especie en término medio, ¿verdad? Tal vez poco común. ¿Ok? En la parte teórica. Y en la parte calculada, agarramos el número total de especies, ¿verdad? Perdón, el número total de una especie con respecto al número total de todas las especies, calculados también en porcentaje. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, del 100% de las aves que yo vi en mi sitio, bueno, en el corredor, resulta que 30% eran zanates, que 5% eran palomas, que 3% eran, no sé, guigüiros, ¿verdad? Entonces, son como dos formas de calcular acá la abundancia. Luego también tomamos en cuenta el hábitat de preferencia. Entonces, por ejemplo, en el uso del suelo tenemos tres principales usos del suelo, que son urbano, las áreas abiertas y el uso del suelo de bosque. Entonces, en la parte urbana tenemos diferentes tipos de hábitats, ya sea que las aves prefieran zonas grises donde hay muy poca o nula vegetación, o que se encuentren más en las zonas de riberas que pasan entre las ciudades, ¿verdad? O en zonas verdes urbanas como parques, bulevares, jardines. Luego tenemos el uso del suelo de áreas abiertas, ¿verdad? Que está asociado a los cultivos de cañas y cafetales, ¿verdad? Si es un cafetal sombreado, si se encuentra más en cercas vivas o si se encuentra más a nivel del suelo. Y el uso del suelo del bosque, en donde tenemos también diferentes tipos de hábitats, ya sea que la especie frecuente, no sé, quebradas dentro del bosque, que se restrinja más a la parte del dosel, o que solo se encuentre en la parte del sotobosque o en los bordes de bosque, ¿verdad? Que también sucede mucho. Luego tomamos en cuenta el grado de dependencia al bosque que presenta esa especie. Eso lo clasificamos en 5 categorías, del 1 al 5. O sea, siendo uno, el ave que es muy dependiente al bosque, ¿verdad? Que necesita que esa cobertura sea, este, vea, que tenga casi nula intervención, o sea, bosque del tipo secundario con muy poca o nula intervención, y siendo el tipo 5, ¿verdad? El otro extremo, ya un ave que se asocia más, por ejemplo, a una zona urbana donde casi no hay vegetación, ¿ya? Luego consideramos el gremio trófico, ¿verdad? O sea, de lo que las aves se alimentan. En este caso nosotros lo que hicimos fue, bueno, lo que yo hice acá, clasificar cada una de esas especies con respecto a un gremio trófico principal, ¿verdad? Sabemos que las aves tienen dietas, hay muchas especies que tienen dietas muy flexibles, ¿verdad? Entonces, puede ser que en su mayoría coma insectos, pero ocasionalmente también coma frutos, pero bueno, eso lo vamos a clasificar como insectívoro, ¿ok? O que también come frutos, pero a veces raramente come granos. Bueno, entonces, si su mayoría de dietas se basan en frutos, entonces lo vamos a clasificar como frugívoro. Lo clasifica en este caso como un gremio trófico dominante, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces hay bastante variedad. Tenemos insectívoros, tenemos frugívoros, tenemos granívoros, tenemos omnívoros, carnívoros, carroñeros, nectarívoros y piscívoros. ¿Eh? Y otra variable que tomamos en cuenta fue el uso del hábitat a partir de comportamientos que exhibe el ave. O sea, qué es lo que hace el ave dentro de ese uso del suelo. Si lo usa para forrajear, si lo usa más como para cantar, si lo usa solamente como un sitio de paso o para descansar, o si inclusive tenemos la oportunidad de ver ciertos comportamientos de reproducción, ya sea que el ave está, este, llevando material para construir el nido o se ve, digamos, el macho
cantando, inclusive haciendo un cortejo, un despliegue, ¿verdad? Eso base a la parte de reproducción. Y como última variable ecológica, para hacer esta caracterización, hicimos lo que fue las categorías de amenaza, según la UICN, ¿verdad? Entonces, ver si esa especie está considerada en preocupación menor, si está en un estado vulnerable, en estado crítico o en peligro de extinción, inclusive, ¿ok? Aquí, digamos, también les muestro un mapa esto es todo lo que abarca el corredor biológico interurbano del Achiote, ¿verdad? Que se encuentra dentro de la provincia de Alajuela y abarca prácticamente la mitad del cantón de Grecia y un pedacito arriba del cantón de Poás, ¿ok? Entonces se ve claramente que, digamos, en la parte más al norte, eh, predomina más el uso del suelo de bosque, ¿verdad? Que es está comprendido por la Reserva Forestal de Grecia y vean cómo, ¿verdad? Ya el bosque llega a reducirse de una manera bastante drástica, ¿verdad? Se ven muy pequeños parches de bosque que son bosques de ribera. Lo que está en amarillo es zonas agrícolas, ¿verdad? En Grecia predomina más que todo el cultivo de caña y lo que se denota como gris son los asentamientos urbanos. Y el asentamiento urbano más grande es prácticamente el centro, la cabecera de Cantón, que es el centro de Grecia. ¿Ok? Entonces, bueno, también en la parte metodológica, una vez que ya habíamos hecho toda esa parte de caracterización, en cada sitio de muestreo, nosotros montamos parcelas de 10 por ancho y 30 metros de largo para hacer medición de variables del tipo estructura, ¿verdad? Para ver qué tanta relación tiene la parte vegetativa con respecto a la diversidad de aves que estamos encontrando en cada uno de esos usos del suelo. Entonces, lo que medimos fue acá riqueza arbórea, ¿verdad? Cuántas especies de árboles hay dentro de esa parcela como un, como parte del muestreo, como una representación. Tenemos la parte de cobertura del dosel, ¿verdad? ¿Qué tanta cobertura presenta el dosel en ese sitio? Se midieron también la altura de los árboles con una pistola AGA, que es ese instrumento que estoy ahí sujetando abajo. Medimos también la altura y la cobertura arbustiva, ¿ok? La cantidad de estratos vegetales de forma vertical, ¿ya? De una manera, a grosso modo, si en el bosque podemos encontrar 5 o 4 estratos verticales y ya llegamos, por ejemplo, a un sitio de caña en donde se hizo zafra y ya ahí no hay nada, ¿verdad? Quedó como un desierto. Los estratos vegetales casi quedan nulos. Y también se midió el DAP, que ese es el diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? Que es lo que se muestra acá en la imagen del centro, para ver si ese tipo de variables también se podrían correlacionar con la diversidad de aves que estábamos calculando. Y entonces a partir de ahí se elaboraron lineamientos de manejo con base en la promoción de la conectividad estructural de diferentes tipos de cobertura del corredor. Aquí hay que manejar dos conceptos importantes y tal vez para que no se confundan tanto. Tenemos conectividad estructural y tenemos conectividad funcional, ¿verdad? Entonces, la conectividad estructural quiere decir como qué tanta continuidad hay en parches, ¿verdad? De bosque o en fragmentos de una forma espacial a lo largo del paisaje. ¿Ok? Y la conectividad funcional es qué tanto flujo ecológico pasa por, por específicamente esos tipos de parches, ¿verdad? Por ejemplo, que no solo en aves, también se han estudiado en otros organismos, que, por ejemplo, que tantos insectos, que tantos mamíferos, ¿verdad? Pueden estar utilizando ese corredor y eso nos da una idea de que, valga la redundancia, qué tan funcional puede ser. ¿Ok? Entonces, pasando un poquito ya a la parte de resultados, en la parte de riqueza y abundancia, es bastante interesante. En 6 meses de muestreo, en 120 muestreos en realidad que hice de todo, época seca, época lluviosa, abarcamos migración, abarcamos muestreos en la mañana y en la tarde, y logré registrar casi 200 especies, ¿verdad? 196 especies de aves silvestres, las cuales están agrupadas en 42 familias y en 17 órdenes, ¿ok? Las familias más abundantes fueron la familia Tiránide, ¿verdad? Los atrapamoscas, la familia Parúlide, que fueron las reinitas, y la Tráupide, que son las tangaras. Y bueno, el orden más abundante es prácticamente Passeriformes, ¿verdad? Yo creo que eso no es ninguna sorpresa, ya es el orden más diverso que hay en aves.
en donde encontramos 123 especies. Entonces, según la abundancia relativa teórica, ¿verdad? O sea, quiere decir cuántas especies encontré entre los 10 sitios, clasificamos 120 especies como ocasionales. Eso quiere decir que solamente las encontré en uno o en dos de los 10 sitios. Luego, 32 que fueron escasas, o sea, en tres o en cuatro sitios. 21 comunes, o sea, 21 especies que las encontré en 5 o 6 sitios, 15 poco comunes, 7, 8 sitios y solo 6 especies fueron consideradas en este caso abundantes. Quiere decir que las encontré en casi todos los sitios, 9 o 10 de 10. ¿Ok? Y entre esas 6 especies tenemos el Troglodytes aedon, que es el sotorrico carachero, tenemos el venteveo grande, Pitangus sulfuratus, tenemos el sotorrey chinchirigüí, ¿verdad? Que es el Cantorcillus modestus, tenemos el sopilote cabeza negra, Corax atratus, Cetofaga petequia, ¿verdad? Que fue la reinita amarilla, y bueno, nuestra hermosa ave nacional, el Tururdus grayi, ¿verdad? El yigüirro. Bueno, aquí abajo lo que les muestro es una curva de acumulación, ¿verdad? Conforme vamos aumentando el muestreo en los sitios, mayor número de especies vamos reportando. Aquí también se hizo otro análisis que fue un indicador de riqueza, un estimador de riqueza de Jackknife de primer orden. Eso quiere decir, a partir de todo lo que yo obtuve, ¿qué tanto podría llegar a ser esa riqueza total, ¿verdad? Y bueno, ese estimador lo que dice es que esto apenas así en un muestreo de 6 meses puede llegar a rondar un poquito más del 60% de todas las aves que puede tener el corredor. El estimador de riqueza dice que dentro del achiote podemos encontrar perfectamente más de 300 especies. 310 especies es lo que se estima con ese cálculo, ¿verdad? Entonces, es una muestra bastante grande. ¿Ok? Y tomando en cuenta ahora el otro tipo de abundancia, que es la relativa calculada, ¿verdad? Con respecto a porcentajes entre especies, tenemos que Brotoheris jugularis, que es el perico barbinaranja, fue la especie más abundante, ¿verdad? Con respecto al número de individuos. O sea, 21% de todas las aves que yo conté, contando especies y contando individuos, el 21% fueron pericos barbinaranja. El 8% fueron golondrinas azul y blanco, Picochelidon cyanoleuca. El 7,4% fueron el perico frentirrojo, ¿verdad? Citacara finchi. 3,3% fueron zanates, ¿verdad? Quiscalos mexicanos. 3% sopilotes cabeza negra. Y ya el resto siguen, ¿verdad? Siguen siendo muy abundantes, pero representan menos del 3%. Bueno, para hacer 196 especies tienen bastante peso, ¿verdad? En abundancia. Y vean lo curioso que la abundancia relativa calculada, que se basa más en el número de individuos entre especies, no siempre coincide con la teórica, ¿verdad? Que se basa más en sitios. ¿Ok? Luego, en hábitats de preferencia, nosotros tenemos tres principales usos. Recuerden, tenemos el uso del suelo urbano, tenemos el uso del suelo tipo bosque y los hábitats abiertos. Entonces, acá el bosque de ribera en la parte que está, bueno, en uso del suelo en general, fue el que mayor riqueza de aves presentó, ¿verdad? 95 especies, seguido de el uso del suelo que fue cafetal, ¿verdad? Con 91 especies, luego bosque secundario con 84, cañales con 70 especies y finalmente los sitios urbanos con 57. Si desglosamos eso, ¿verdad? Entre los hábitats, vamos a ver que los hábitats abiertos es donde más número de especies, ¿verdad? Se encuentran, más que todo en arboledas abiertas, en potreros y cultivos, que llegan a ser alrededor de si las 100 especies, y crecimiento secundario inicial, lo que son prácticamente charrales y tacotales. Hay una fuerte también diversidad asociada a el uso del suelo de bosque. Tenemos muchas especies que se asocian a los bordes de bosque, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente de 120 especies. Otras un menor número que se asocian solo al dosel, otras solo al sotobosque y a otro a bosques de ribera que están dentro, ¿verdad? De este tipo de bosque secundario. Y la menor diversidad acá la encontramos en los usos de los suelos urbanos, ¿ya? Las aves siempre andan buscando lo que es verde, entonces no es de extrañar que en las zonas verdes urbanas
y en los bosques de ribera que están asociados a las zonas verdes urbanas, tengamos más preferencia de hábitat con respecto a las zonas grises donde la vegetación se vuelve pues casi nula. ¿Ok? Luego, con respecto a este mismo tema de hábitats, aquí lo que se hizo fue un análisis de cómo usan las especies cada uno de estos tipos de cobertura de uso del suelo. ¿Ok? Nosotros encontramos entonces que, bueno, las ciudades que presentan, bueno, zonas verdes y corredores ribereños son las que mejor logran mitigar el efecto de barrera del paisaje, ¿verdad? Eso es como una explicación del por qué en el bosque de ribera es donde nosotros encontramos, fue uno de los sitios donde nosotros encontramos más especies. Entonces, acá en este gráfico, lo que nosotros tenemos es diferentes comportamientos que las aves exhibieron en cada uno de esos usos del suelo urbano. Tenemos, así, en un muy grosso modo, vean que el comportamiento que más predomina en todos esos usos del suelo es el forrajeo. ¿Ok? Las aves siempre andan buscando alimento. Otro que predomina bastante es el de descanso y el de canto, pero esto también varía entre los usos del suelo. Por ejemplo, vean que en el uso del suelo urbano, el comportamiento que predomina más es el comportamiento de paso. ¿Ok? Otro grupo se dedica a cantar, otros forrajean, otros solamente descansan y sí hay mayor posibilidad de ver aves reproduciéndose. ¿Ok? ¿Esto qué nos quiere decir acá? Que el uso urbano no está tal vez ofreciendo la misma cantidad de recursos ecológicos, ¿verdad? Con respecto a los otros tipos de cobertura y por eso es que muchas aves simplemente van de paso, ¿ok? Este, no las podemos encontrar todo el tiempo o por un tiempo muy prolongado dentro de ese uso del suelo. Caso similar ocurre también en los cañales, ¿verdad? Donde el comportamiento de paso es el que predomina y seguido del comportamiento de descanso. Pero vean en otros tipos donde ya la cobertura vegetal se hace más dominante, en los bosques de ribera, en los bosques secundarios y en los cafetales, ¿verdad? eh, el comportamiento de forrajeo es el que más predomina. Eso es algo bastante vital de tomar en cuenta. Luego, con la parte de gremios tróficos, nosotros tenemos 9 gremios tróficos en general y todos sí presentaron la misma tendencia entre los diferentes tipos de cobertura de uso del suelo. Tenemos que entonces el uso perdón, el gremio trófico insectívoro fue el más dominante en todos, ¿verdad? Luego le sigue el grupo de los frugívoros, luego granívoros, omnívoros y ya, ¿verdad? Entre las especies que tienen dietas más especialistas son, ¿verdad? La minoría carroñeros, nectarívoros, folívoros, que solo se alimentan de hojas, piscívoros de peces y, ¿verdad? Los carnívoros son depredadores. ¿Ok? Em, ¿Por qué esto casi no cambia? Bueno, una de las principales razones es que, ya ahí, en cuanto a insectos, eso es una fuente de alimento que se mantiene constante a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, recordemos que también una de las principales funciones que cumplen las aves dentro del ecosistema es ser controladoras de plagas. Por eso es que muchas, este, basan su dieta en insectos, ¿ok? Y al ser un componente que no cambia a lo largo del año y que la artropofauna en general es algo que se mantiene muy estable, entonces podemos ver una predominancia siempre de insectívoros en diferentes tipos de uso, independientemente en este caso de qué tan alterado o no se encuentre, ¿verdad? Ese hábitat. Caso similar ocurre con los frugívoros, ¿verdad? Hay dominancia de árboles o arbustos que ofrecen este tipo de alimento, ¿ya? Y bueno, en el caso de las minorías, eso casi que también se mantiene estable, ¿verdad? El gremio nectarívoro sí es un poquito más fuerte en lo que fue el bosque secundario, ¿verdad? Representado más que todo por los colibríes. ¿Ok? Luego, tenemos categorías de amenaza y dependencia al bosque. Acá, bueno, en grado de dependencia al bosque, que es este gráfico que se encuentra acá, tenemos, recuerden, el tipo 1 que es las aves que dependen mucho del bosque, y la tipo 5 que son las que no dependen casi nada, ¿verdad? Entonces vean que aquí también hay un cambio muy importante entre los usos del suelo. Tenemos que el bosque secundario
es donde encontramos más aves tipo uno y tipo 2, que son las que más dependen de cobertura boscosa, pero vayámonos al otro extremo, en la zona urbana, ya aquí no están. En los cañales son muy pocos y en los cafetales el tipo uno ni tan siquiera existe, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de dependencia al bosque cambia enormemente entre los usos del suelo que se le dan al corredor biológico. Entonces, ya aquí a grosso modo, ya uno puede empezar a, ¿verdad? Hacer medidas de manejo o lineamientos de manejo en las zonas donde se está viendo más impacto en esta parte. Y vayámonos al otro extremo, las aves que no dependen tanto del bosque, las que encontramos más en zonas urbanas o zonas agrícolas, por ejemplo, ¿verdad? Son las que predominan en el uso del suelo acá, cafetales, cañales y urbano. El bosque de ribera es algo interesante porque tiene de todo un poco. Tiene muy pocos tipo uno y tipo 2, pero también tiene, ¿verdad?, dominancia en las especies del tipo intermedio. Y esto es porque el bosque de ribera es un ecosistema que está anexo a todos los demás, ¿verdad? Eso es un punto de unión entre lo que es ciudad, entre lo que es zonas agrícolas y zonas urbanas. Entonces, por eso, ¿verdad? Más bien las aves que tienen un grado de dependencia al bosque del término medio son las más fuertes ahí. Y con respecto a las categorías de amenaza, de las 196 que nosotros registramos, 6 están consideradas como casi amenazadas. Entre esas se encuentran, bueno, el pinzón cafetalero, Melosonica vanisi, la pava negra, ¿verdad? Camepetes unicolor, el zacatero común, Sturnella magna. Una especie se encuentra vulnerable, que es este perico, el perico frentinaranja, Eupsitula canicularis, y una se encuentra bajo peligro, que es la lora nuca amarilla, Amazona europaleata. Esa es como la que más se encuentra como en el estado más crítico. Habían dos que según la ICN no hay datos actuales. Solo se me viene a la mente el carpintero lineado. Había otro más que no lo tengo en este momento. Y el resto de las especies se encuentran en preocupación menor. ¿Ok? Bueno, explicarles un poquito acá lo que es la parte de análisis espacial. Entonces, los 10 sitios de muestreo que nosotros hicimos dentro del corredor, al final, por el grado de similitud que se encuentran entre las especies, nosotros los clasificamos en tres grandes categorías. Entonces, tenemos el sitio uno y 2, que en este caso fueron los dos bosques secundarios, ¿verdad? Forman un grupo, que es el grupo A. Tenemos otro grupo grande, que fueron los sitios 8, 7, 5 y 6, que son los cafetales con poca sombra, las zonas urbanas y en este caso el cañal, que son como los sitios más alterados, grupo B. Entonces tenemos grupo A, sitio de bosque, grupo B, zonas mucho más alteradas y una zona como intermedia, ¿verdad? Que es el grupo C, donde tenemos bosques de ribera y cafetal sombreado, ¿ok? Entonces eso se representa mejor en este diagrama que ustedes lo ven en el centro de la pantalla. Entonces, en el grupo A, que es bosque, nosotros encontramos 29 especies que solo se encuentran en el bosque, ¿ya? Hay 37 especies que se traslapan entre el bosque y las zonas intermedias, ¿verdad? En los bosques de ribera o en arboledas despejadas como los cafetales sombreados. Y hay 18 que se traslapan entre bosque y ciudad, ¿ok? O cañales, ¿verdad? Que son los sitios más alterados. Ahora, el grupo B, que son estos sitios más alterados, solamente hay tres especies. Esta fue Colinus cristatus, que es la codorniz moteada, que solamente la encontré en un cañal, ¿verdad? Y dos especies que fueron exclusivamente de la ciudad, que son el Passer domesticus, el gorrión doméstico, y la Columba libre, ¿verdad? La paloma doméstica. Entonces, a partir de este grupo, 57 especies, o sea, casi todas, tienen traslape con el grupo C. O sea, todas las especies, casi todas las especies que yo encuentro en zonas urbanas o en cañales que están muy degradados, tienen esa traslape con las zonas de ribera o con cafetal sombreado. 18 con la parte de bosque y bueno, es 10 con todas las demás. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para el grupo C, que fue el grupo más dominante, donde hay más traslape. 40 especies solo se encuentran en este sitio, en estos sitios, bosques de ribera y cafetales sombreados. Y aquí vemos también los otros traslapes. Muchos se traslapan con las zonas urbanas, otra parte con las de bosque y 10 se traslapan entre todas. Y acá este otro gráfico, esto es un análisis de correspondencia canónica, eso es un análisis multivariado
Entonces, ahí en resumidas cuentas, lo que yo hice fue ver todas esas variables de estructura física en el paisaje, qué tanta correlación presentan con el grado de diversidad que hay entre las aves, ¿ok? A simple resumen, nosotros encontramos que la altitud y la cobertura del dosel son las principales variables que se correlacionan con una alta diversidad de especies, ¿ok? Y con base en todos estos resultados, entonces vamos al último objetivo que era proponer los lineamientos de manejo. Entonces, tenemos lineamientos de manejo en las zonas urbanas, tenemos lineamientos de manejo en las áreas abiertas, ¿verdad? En la parte agrícola y luego en la parte de bosque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer en las zonas urbanas? Primero, calles arboladas. ¿Ok? Entonces, para cada propuesta, lo que yo hice fue una búsqueda extensiva de qué especies de árboles se pueden plantar, ¿verdad? Su nombre común, qué origen tiene, ¿verdad? Tenemos árboles tanto nativos como exóticos, por supuesto, dándole prioridad a los nativos, ¿verdad? Y exóticos que no sean invasivos, es muy importante señalar eso. ¿Qué tipo de gremio trófico es como el que más se ve beneficiado con respecto a ese árbol que yo estoy plantando? Por ejemplo, Bursera cimarúa, que es el indio desnudo, bueno, aquí se benefician todos, atrae nectarívoros, atrae frugívoros, granívoros e insectívoros. Y también un poquito de su fenología, ¿verdad? ¿Cuándo florece y cuándo fructifica esta especie? Entonces, para las zonas urbanas, lo que se recomienda como primera estrategia es hacer calles arboladas, ¿verdad? Aquí lo que a la gente le gusta usar en las zonas urbanas son árboles que sean muy floridos, árboles que sean muy llamativos o árboles que sean también frutales, ¿verdad? Y que al mismo tiempo sirvan para las aves, o sea, que ganen las dos partes. Entonces, ¿cuáles especies se pueden recomendar? El huitite, árboles de mango, el roble de sabana, el jacaranda, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos también. Tenemos otra propuesta para lo que son zonas verdes urbanas, lo que se puede utilizar en plazas, en bulevares, en parques y en jardines, ¿verdad? Como por ejemplo almendros de playa, loritos, caraos, ficus. Y también, ¿verdad? Después de haber planteado cada una de esas estrategias, yo pongo una lista de las especies, de algunas especies de aves que se pueden llegar a beneficiar. Por ejemplo, en zonas urbanas se pueden beneficiar las tangaras, diferentes tipos de colibrís, cacique veranero, loro frentirrojo, amasilias, reinitas, carpinteros, entre muchas otras, ¿ya? Importante señalar que, por ejemplo, en las zonas urbanas hay que tener en cuenta mucho las dimensiones del árbol que se quiere utilizar, ¿verdad? Que no vaya a afectar el tendido eléctrico, que no vaya a romper las aceras, que no tenga interferencia con el tráfico, ¿verdad? Que sean especies llamativas, que sean bonitas, que a la gente les guste utilizarlas y que también provea ese valor, ¿verdad? De belleza en el paisaje. Ahora, para las zonas abiertas, lo que se recomienda acá es cercas vivas, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de árboles se pueden utilizar acá? El indio desnudo, el madero negro, guachipelín, jaboncillo. Ustedes pueden ver toda la lista. E igual, utilizando la misma estrategia. ¿Qué tipo de aves se atraen? ¿Cuál es su fenología? ¿Ok? Aquí nada más importante tener en cuenta que sean también árboles que den bastante sombra, que sean robustos, ¿ok? Que también den frutos, que la gente también les pueda sacar el uso, no solamente las aves, ¿ya? Árboles que son más de las partes de arboledas y cultivos sombreados, como el targuá, las ingas, el espabel. ¿Y qué especies se pueden beneficiar ahí? Bueno, diferentes tipos de loros, como el coroni blanco, frenti blanco, el pico grueso pechirrosado, los cucos, diferentes carpinteros, tucanes, gavilanes, ¿verdad? Mosqueros. Y luego tenemos la parte ya en la zona de bosque, que lo que se recomienda aquí es hacer reforestación, ¿verdad? Más que todo el bosque de ribera, que como lo vimos en el mapa al principio, es un tipo eh, es el tipo de uso corto de uso lo que más está albergando especies, uno de los que más está albergando especies, pero es uno de los que está muy degradados en ciertas partes. Entonces, igual, aquí se recomienda, por ejemplo, utilizar tucuico, huevos de caballo, flor de balsa, saragundí, guarumos, aguacatillos, arrayanes, murtas. Ahí ustedes pueden tener acceso, ¿verdad? A todos esos tipos de especies. Y en el bosque secundario, ¿verdad? También especies que estén asociadas a ese piso altitudinal porque solamente lo encontramos en la parte alta del corredor, como el achiotillo, diferentes especies de quercus, ¿verdad? Robles,
coralillos, cascos de venados y especies de bosque, ¿verdad? Que están restringidas a esa parte del corredor y que se ven muy beneficiadas, como lo es tucanes, los quetzales, el rualdos, las tangaras, pinzones, colibríes, jilgueros, etcétera, etcétera. Luego, ¿verdad? Como último punto, lo que se hizo fue hacer un análisis espacial. Entonces, el corredor es bastante grande. Entonces, a muy grosso modo, lo que se hizo fue partir ese corredor en tres zonas: zona alta, zona media, zona baja, y entonces definir a muy grosso modo también en cuáles sitios, ¿verdad? Puedo yo aplicar esos lineamientos de manejo que les acabo de explicar antes. Cuáles zonas urbanas, en cuáles parches, ¿verdad? De cafetales o cañales, ¿verdad? O bosques de ribera, etcétera, son como los puntos ideales para aplicar estos lineamientos. Eso tampoco se hizo, digamos, a mano o al azar. Para eso se hizo, ¿verdad? Un cálculo en sistemas de información geográfico, en donde yo lo que hice fue, bueno, agarrar el parche, agarrar el centro del parche, ok, decir, este parche, ¿qué tanta proximidad a cuerpos de agua tiene? ¿Qué tanta proximidad a zonas urbanas o a bosques? Entonces eso nos da una idea de qué prioridad puede tener. Por ejemplo, si es un parche que está muy lejos de los bosques, o que está más cerca de zonas urbanas o donde casi no hay cuerpos de agua, bueno, es un parche en el que hay que meterle un poquito más de prioridad, ¿verdad? En esta parte de conservación. Y así se hizo para, ¿verdad? Las tres zonas de el correo biológico. Claro, esos son imágenes que se utilizaron satélite, imágenes raster. También, digamos, si eso ya se quiere aplicar en un futuro, que ojalá así sea, hay que ir a hacer un estudio ya del sitio como tal, ¿verdad? Porque sabemos que el uso del suelo es algo que cambia continuamente. Y bueno, para la parte de conclusiones y recomendaciones, para ir cerrando, entonces el corredor del Achiote se lograron identificar en, bueno, 196 especies de aves, inclusive puede llegar a ser más. Me sentí muy contento porque hace poquito vi una publicación de que ya se están haciendo conteos de aves en el corredor. Eso es información súper valiosa, ¿verdad? La mayoría de aves tienen preferencias por áreas abiertas y algunas también por áreas alteradas. Eso nos da una idea de que la predominancia de muchas aves aquí, ¿verdad? Son de rasgos más generalistas. Tienen la posibilidad de desplazarse a diferentes tipos de hábitats, tienen la posibilidad de expandir su dieta o de nidificar en diferentes sitios, ¿ok? Encontramos que los sitios más arbolados son los que más riqueza de aves presentan, ¿verdad? Los sitios boscosos, bosque de ribera, bosque secundario y cafetales con sombra, y que tanto canto y forrajeo fueron los comportamientos más predominantes en todos los usos. Como recomendaciones finales, bueno, nada más tener en cuenta que es importante realizar mucho, ¿verdad? Mayores esfuerzos de muestreo para tener ya una lista todavía más robusta. Implementar los lineamientos de manejo favorecería mucho la conectividad funcional que ya tiene a ofrecer este corredor, ¿verdad? Entre los puntos que yo les he mostrado, desde las faldas del volcán Poás hasta el monte del Aguacate, que es prácticamente uno de sus objetivos principales. Fomentar, ¿verdad? Más que todo la reforestación de los bosques de ribera y los cafetales con sombra, porque no tienen una idea de la diversidad de aves que se albergan en esos sitios. Es increíble. Usted va a un cafetal con sombra y es prácticamente encontrar este, di, inclusive hasta más especies que usted puede encontrar en un bosque, ¿verdad? Un bosque secundario. Entonces, esos son reservorios de diversidad muy importantes dentro de las zonas interurbanas. Y por último, ¿verdad? Fomentar la participación de varios actores para promover ciencia ciudadana, tener en cuenta las municipalidades, bueno, a la Cooperativa Victoria, que son los entes, ¿verdad? Que tienen muchos terrenos acá dentro del corredor, fomentar también, tomar en cuenta también grupos de estudiantes, la gente que está cometida en el comité del corredor, para promover en este caso la conservación. Y bueno, eso sería. No sé si hay preguntas o comentarios al respecto. Muchas gracias, Andrew. Muy interesante todo el proyecto y Mm. los resultados y recomendaciones. Voy a revisar en el grupo de Facebook a ver si hay alguna pregunta. Un momentito. Y a las personas que están escuchando, que escucharon la charla, les invitamos a hacer sus preguntas y comentarios mientras está aquí Andrew.
Muy bien, aquí tenemos algunas. Bueno, primero una felicitación de Andrés Tomás Jiménez para usted. Y luego Henry Abarca pregunta, voy a hacer, no sé si es pregunta o comentario, voy a leerlo. Dice, el 90% de las municipalidades no tienen plan regulador. Esto limita el desarrollo de procesos de reforestación en zonas urbanas, Ujú, especialmente en calles, las cuales son sujetas a ampliaciones y con ello la corta de los árboles. Veo que este es un comentario, Andrew. No sé si usted ujú. tiene algo que decir también ante este comentario. Sí, claro, digamos, bueno, aquí, Costa Rica, tenemos una muy pésima planificación urbana, ¿verdad? La gente cuando viene y construye casas y construye aceras, nunca tienen en cuenta que también se puede poner ahí un componente verde, ¿verdad? De hecho, en el caso de Grecia, hace poquito, no sé, pongámosle unos 5 o 6 años, empezaron a poner especies de árboles ahí, pero ni tan siquiera sé si son árboles que sirvan o como qué función tienen, ¿verdad? Y sí tiene razón, vieras que cuesta mucho encontrar municipalidades que tengan ese tipo de plan regulador, este, y eso es algo en lo que hay que trabajar mucho, más que todo cuando, ¿verdad? Está en esta parte de corredores interurbanos. Muy bien. Ujú, De hecho, habría que aprovechar entonces la existencia de los corredores interurbanos, que son varios, ¿verdad? Y el hecho ujú, de que muchas municipalidades están dentro de los comités de estos corredores para tratar de fomentar ese tipo de prácticas. Yo creo que también hay algunas limitaciones, como mencionaba Henry, en cuanto a que se quiere ampliar carreteras, el tema también ujú, de la seguridad. Me ha tocado ver igual que a veces reforestan y las personas que no están educadas rompen los árboles y cosas por el estilo. ujú, Pero estoy segura que hay muchos que sí logran pues desarrollarse y crecer y ujú. pues enriquecen bastante entonces la calidad de vida de las personas, sobre todo ahora que estamos experimentando esos calores, ¿verdad? Que hacen Sí. falta, a veces con Ujú, sombra. Muy bien. De momento no tenemos otra pregunta, pero voy a aprovechar para hacer algunas tal vez y comentarios. Bueno, me pareció muy bien que compararas diferentes tipos de uso del suelo, cañales, cafetales y todo eso. E ujú, indicas que cafetales pues son sitios muy digamos, ricos en variedad de aves y demás, pero al mismo ujú. tiempo son de los sitios que posiblemente están más amenazados ante el crecimiento urbano, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tal vez considerando las aves que encontraste allí, ¿consideras que qué especies están más ligadas a estos tipos de usos de suelos, cafetales y cañales, que podríamos mencionar que se verían afectadas más por el cambio de uso del suelo? Bueno, la principal, Rose, y Ujú. la que está así como en jaque en este momento es el pinzón cafetalero, ¿verdad? El Melozone cavanisi. Sí. Primero, es una ave endémica de Costa Rica y segundo, ¿verdad? Su hábitat está restringido a lo que son las zonas del Valle Central y Ujú. todavía mucho más a la parte, ¿verdad? De crecimientos secundario inicial, ¿verdad? Charrales, cañales y los propios cafetales. Y digamos, una de las principales amenazas es que, bueno, digamos, el café tuvo su época dorada en Costa Rica, pero actualmente no es así, ¿verdad? Hay mucha presión en la tierra para seguir expandiendo la parte urbana, ¿verdad? Que eso se está dando mucho en Grecia, la expansión de condominios y sobre todo ahora que se está creando una nueva zona franca, que eso va a jalar, ¿verdad? Mucho más gente de la capital hacia esa zona, entonces se van a construir más condominios, más casas, más zonas residenciales y inclusive la misma son la caña de azúcar, que es una de las principales actividades económicas que se hace en Grecia, son las que están ejerciendo una presión fuerte sobre los cafetales, ¿verdad? Entonces el cafetal se está reduciendo mucho y drásticamente. Si usted compara, digamos, la cantidad en porcentaje de cafetales con respecto a cañales, es muy grande ya. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque ¿qué es lo que pasa? En los cañales se practica mucho la zafra. Entonces, cuando llega la gente y corta la caña, ya eso queda como un desierto, eso queda pelado, no hay nada, no hay ni tan siquiera un árbol, ¿ya? Y eso es devastador. O sea, hasta que da cosa, ¿verdad? Cuando usted llega, pasa y ve todo eso, pero no hay ni tan siquiera un árbol, o no hay, por ejemplo, ni una cerca viva ahí que permita que las aves se muevan de un parche al otro en medio del cañal. Y por eso es que muchos cañales y de hecho zonas urbanas, las aves las usan nada más de paso. Usted nada más ve ahí pasar.
Usted no la va a ver ahí nidificando, ¿verdad? Ni forajeando porque esa especie en específico no está encontrando lo que necesita ahí. Y bueno, no solo el pisón cafetalero, ¿verdad? Y bueno, es la primera que se me vino a la mente, pero hay muchas especies más. Por ejemplo, ve, había gente que no sabía ni que había tucanes en Grecia, ¿verdad? Hasta que pasó lo que pasó con el incidente, ¿verdad? El famoso tucán que tenía el pico ahí cortado. Y Sí. los tucanes, digamos, cuando yo fui a hacer el muestreo, en cafetales. Ahí era donde más me aparecían, ¿verdad? Ujú, Eso ujú. es también otro ejemplo interesante. Y Sí, muchísimas más especies, ¿verdad? Videos, tangaras, reinitas, eufonias, y la lista de continúa y todos. continúa. Ujú, Tenemos- Muy bien, sí, como reforzando un poco esto, está el comentario de Melania González que dice, ahora en Grecia se están dando el aumento de urbanizaciones. Esto afecta ujú, porque se está dando la eliminación de cafetales y pequeños bosques para urbanizar. Tal vez allí me pregunto yo si servirá de algo el que tanto se le ha dado importancia a los las plantaciones de café con sombra como sitios considerados amigables con las aves. No sé hasta qué punto las personas que todavía cultivan café consideran que tal vez eso podría ser una forma de aumentar el precio y de mantener esos espacios con el fin de mm, que también sean sitios para las aves, ¿verdad? No sé. sí, Creo que había escuchado un proyecto relacionado con la parte de café amigable para las aves. Tengo que ujú. revisar un poco más. Ok, tenemos otro comentario y creo que es pregunta. Me perdí el inicio de la charla, pero lo que vi estuvo excelente, muy completa la información. ¿Vio algún tipo de afectación relacionada con la hormiga loca? También me gustaría saber si hay presencia de aves relacionadas con humedales. Em, bueno, con respecto a la hormiga loca, no, porque eso yo mi tesis la realicé bueno, los muestreos los hice en el año 2021 y la hormiga loca es algo muy, muy reciente, ¿verdad? Entonces no hay ningún tipo de asociación ahí. Y la segunda parte era de si vi aves que están relacionadas a cuerpos, bueno, humedales, sí, hay varias, las del gremio piscívoro. Vi varias aves, bueno, más que todo martines pescadores, ¿verdad? Que son los que encontramos en los bosques de ribera, son los que se me vienen por ahorita a la mente que encontramos en humedales. Ujú. Em, Como las únicas, sí, porque otras especies no, ¿verdad? Casi muchas están asociadas a o a zona urbana o a parte agrícola o a parte de bosque. Ujú. Tal vez por ahí no hay realmente como lagunas o cosas por el estilo donde se encontrarían otras especies, o tal vez no estaban dentro del sitio de muestreo. Vieras que no, Rose, solo, digamos, en cuerpos de agua, lagunas no, solo bosques de ribera, es como el único tipo de fuente de agua que existe. Ok, Sí. muy bien. Ujú, Ahora, usted también mencionó la parte de la importancia de los sitios de bosque de ribera y demás. No sé ajá, hasta qué punto esos espacios realmente tienen oportunidad de crecer de nuevo por la presión de la zona urbana. Y es una ujú, pregunta que tengo para usted. Uno quisiera que sean espacios donde se respete, digamos, la zona protegida de los ríos, pero no ujú. sé en la práctica de lo que usted vio, ¿es posible o hay zonas que sí y otras que no? Yo pienso que hay zonas que sí y otras que no, y eso depende mucho de los propietarios, porque esto va mucho, primero, en la parte de concientización ambiental y también, digamos, en cómo usted puede llegar a la gente y tratar de, ¿cómo le digo? Tratar de eh, hacerla pensar que eso es muy importante en temas de conservación, ¿verdad? Seamos realistas. Yo cuando quiero, tratar de llamar la atención de la gente, bueno, sé más la palabra ahorita, o tratar de convencerlos de que eso es un tema muy importante de conservación para las aves, y etcétera, a muchos no les importa, ¿ya? Porque esa es la verdad. Entonces uno tiene que ir como por otro lado. Por ejemplo, como yo le mencioné antes, bueno, se pueden utilizar varios tipos de árboles frutables o árboles, inclusive maderables o que es, ¿verdad? Que usted le pueda sacar otros usos, pero que al mismo tiempo también sean beneficiosos para las aves. Por supuesto, hay gente que es flexible y puede, ¿verdad? Contribuir, pero por eso hay como altos y bajos ahí. Eso es un tema bastante delicado. Lo que ocurre mucho es que hay zonas en el corredor donde el bosque de ribera está muy, muy degradado, al punto en el que solamente así hay como una hilera de árboles a la par del río, o ni tan siquiera hay árboles, ¿verdad? Y vemos que esos son importantes zonas de paso para muchos, y no solo ¿verdad? Para muchas otras especies de fauna. Ujú, Ujú. Sí, esto yo creo que merece, digamos,
pena que con la ciencia ciudadana que está dando ahora, la gente también se vuelque a esos espacios para darse cuenta de lo relevante que son para las aves. Me Ujú. imagino que hay algunas especies, y tal vez pregunto si será que hay algunas especies dependientes del bosque que están en esos sitios, a pesar de que están tan deforestados, gracias a la conectividad, pueden encontrarse en ese bosque ribereño. No sé si se acuerda de alguno un poquito más dependiente del bosque por esos sitios. Sí, bueno, el único ejemplo que se me viene por ahorita que tenga en la memoria, el Toledo, ¿ya? Ujú. El Toledo. Esa es una especie que yo la encuentro mucho en bosque secundario, en la parte de la reserva forestal, pero he tenido la oportunidad también de verlo usando bosques de ribera. Y bosques de ribera que están anexos por ejemplo, a suelos, a cañales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con su tipo de hábitat. Ajá. Interesante, muy interesante. O el zorzal bueno, no, o algunos tipos de zorzales o el jigüiro de montaña también, por ejemplo, Turdus plebeyus, podrían ser algunos ejemplos, sí. Pero más, Zonas un poco más altas, seguro, sí. ajá, en zonas más altas, sí. Ah, ok, ok. Tengo un comentario nuevo. Ah, bueno, dos comentarios nuevos. Dice Henry, volvemos al punto inicial. Si no hay plan regulador, no existen limitaciones para vender mi cafetal y que se convierta en un residencial. Esto de los planes reguladores es algo a nivel país prácticamente, ¿verdad? Ujú. Y me imagino la dificultad que hay a veces de que las municipalidades eh, los lleven a cabo por los intereses que hay tan fuertes, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, que correcto. usted mencionaba, esas oportunidades de trabajo que se van a abrir, pues la gente se va a querer ir a vivir cerca, ¿no? Ujú, por supuesto. Sí. Bueno, habría que ver tal vez si es posible, por lo menos que se haga algo eventualmente, si hay una presión por las personas. Otro comentario es de Melania González. Estamos contentos aquí en el Poró porque hay gran cantidad de aves que tienen un recorrido entre los alrededores del río Poró. Sería Ajá, bueno hacer un estudio y conteo de aves en esta zona. Pasa muchos tucanes, oropéndolas, rapaces, ujú. pericos y loras. No sé si Sí, esta zona está dentro del área de estudio. sí, de hecho fue uno de mis puntos de muestra de Bosque Rivera. Yo abarqué los ríos Poró y el río Achiote. Y Mm. el río Poró lo hice en la parte de la finca Pacomora, en la Ah, parte ok. ahí, ¿verdad? Más forestada. Y fue uno de los sitios que más disfruté pajareando. Bastantes especies hay ahí, sí, que vale la pena proteger. Ujú, Qué bueno. Y bueno, vamos a ver si alguien más hace alguna otra pregunta o comentario. Pero quería preguntarle, bueno, hay muchos otros corredores interurbanos en este momento. No todos cuentan con un proyecto de investigación como el suyo, de ujú. relacionar los usos de suelo, las aves y demás. ¿Qué recomendaciones daría para esos otros corredores urbanos como de proyectos interesantes, similares al suyo o que se podrían hacer tal vez con algunas diferencias? Yo lo que recomendaría, Rose, es que, o sea, hacer por lo menos una caracterización ecológica como yo la hice, ¿verdad? Ver qué tipo de especies hay, abundancia y tratar de desglosar una que otra variable que nos pueda servir mucho de utilidad al momento de querer hacer lineamientos de manejo. Si tenemos especies vulnerables, si tenemos especies endémicas, si hay especies raras, qué tipo de dominancia están habiendo, ¿verdad? Si hay más... el patrón es que haya más insectívoros y luego frugívoros, que eso es casi siempre lo que se ha visto. Entonces, si ya como que ese patrón cambia, ya uno le da una idea, mira, aquí ya está pasando algo, o mira, aquí encontré más especies que están asociadas a cuerpos de agua, entonces esto también nos da una idea, por ejemplo, de la calidad de agua que hay ahí o la calidad del río que tiene, el grado de dependencia del bosque. Entonces, es en muy grosso modo una caracterización ecológica en cada tipo de corredor interurbano nos da una información muy, muy valiosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros podemos tener una idea de qué tan funcional se está haciendo, ¿verdad? Ese tipo de corredor, porque el corredor no es solamente crearlo y decir va por aquí y listo. O sea, hay estudios, bueno, supongo que en esa parte están los geógrafos que hacen estudios de que, mira, hay parches así y así, entonces es más funcional que el corredor venga por aquí. Pero no solamente necesito la estructura, necesito que funcione, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de estudios, ver qué especies lo están utilizando o qué otras podrían llegar a utilizar, nos da también una idea, ¿verdad? ¿Verdad? Subirle el nivel a ese corredor y tener más información. Y entonces, tener un mejor plan de manejo, ¿verdad? En materia de conservación.
Y tal vez nada más para mencionar una diferencia entre el corredor donde usted hizo la investigación y otros que existen. eh, Ujú, los que yo conozco, por ejemplo, que son los del Río Torres, TDB, me parece que están en una matriz de mucho más cemento, edificios, mucho más urbano. En el caso suyo es un poquito más, me pareció entender, zonas un poco más de plantaciones, cultivos, ujú. ¿cierto? Sí, Eh, correcto. y en ese sentido, en el caso suyo, en su investigación, ¿no había una parte un poquito de peligro en cuanto a asaltos, en cuanto a algún tipo de peligro ya de esa complejidad humana que a veces hay cerca Ajá. de los sitios de ríos? Ajá. Sí, vieras que, bueno, no, yo no me sentí así preocupado por ese aspecto porque, Ujú. bueno, Grecia es un cantón desarrollado, es uno de los cantones más desarrollados que hay en Alajuela, y Grecia y San Ramón, y el centro urbano más importante es prácticamente el centro de Grecia, pero vieras que yo fui ahí con mis binoculares, todo bien, y nada, o sea, es bastante seguro. Pero tiene usted razón, Rose, esa es una limitante muy importante que uno tiene que tener en cuenta cuando usted va a hacer ese tipo de muestreos o investigaciones, ¿verdad? Cuando uno se mete mucho en la parte de ecología urbana, hay que tener en cuenta el factor asalto, la seguridad urbana, Seguridad, ¿verdad? exacto. Sí, Sí, la parte de seguridad. sí, Bueno, sí. ojalá que eso no impida que se hagan estudios similares, porque lo que sería interesante ahora es comparar un poco una zona que sea un poco similar o diferente, puede ser válido para ver las diferencias que hay entre zonas, ¿verdad? Ujú, A ver si se mantienen los mismos patrones o hay diferencias grandes. Pero ujú. sí, muy bien. Entonces, Andrew, tal vez invitarle a estar atento por si acaso surge alguna otra pregunta o comentario. Y muchísimas gracias por la presentación. Luego lo subimos también a YouTube. Buenísimo. No, con todo el Gracias. gusto. Muy Pura bien. vida. Hasta luego. Ok, pura vida. Buenas Hasta noches. Hasta luego. Buenas luego. noches.